Mamá, soy yo, Diego. La voz temblorosa cruzó el teléfono como un fantasma del pasado, haciendo que Elena Morales derrocara la taza de café que había tenido hace 20 años esperando este momento. Al otro lado de la línea en Chicago, Diego Martínez sostenía su teléfono celular con las manos que temblaban más que el día en que cruzó la frontera a la edad de 15 años. Ahora, a los 35 años, el exitoso propietario de una próspera empresa de construcción finalmente había reunido coraje para hacer la llamada que cambiaría todo. Mi hijo, Diego, mi bebé, Elena susurró en español. Su voz se rompió cuando las lágrimas comenzaron a drenar su rostro envejecido. 20 años. 20 años desde la última vez que vio a su hijo cuando partió de Guadalajara con la promesa de enviar dinero y regresar en 2 años. Diego cerró los ojos, recordando a ese niño delgado y desesperado que cruzó el desierto con solo una foto de su madre en su bolsillo. Nunca dejé de buscarte, mamá. Nunca. La verdad era más compleja. En los primeros años, Diego había tratado de contactar sus innumerables tiempos, pero los números cambiaron, las letras volvieron y la pobreza extrema lo obligó a concentrarse solo en la supervivencia. Trabajó en trabajos de construcción durante el día y estudió inglés por la noche, durmiendo en sótanos fríos y comiendo una comida al día. ¿Dónde estás, Orina? ¿Por qué tomó tanto tiempo?, preguntó Elena, su voz mezclando alivio y dolor profundo que solo las madres abandonadas saben. Estoy en los Estados Unidos, mamá, en Chicago, ahora tengo una compañía, construcción, y tengo una familia. Diego dudó, sabiendo que cada palabra era como un trozo en el corazón de la mujer que lo había criado, solo después de que su padre los abandonó. Elena se sentó fuertemente en la silla de plástico de su pequeña casa en Guadalajara, el mismo lugar donde Diego se había ido hace 2 décadas. Sus manos insensibles de tanto lavado de otros temblaron mientras procesaba la información. Su hijo había construido toda una vida sin ella. ¿Una familia?, murmuró, tratando de no mostrar cómo esa palabra la cruzó como una cuchilla. Tengo una esposa, Sara, y 2 hijos. María tiene 12 años, y Carlos tiene 9 años. Diego hizo una pausa, luchando contra la emoción. Ellos no saben sobre ti, no saben nada sobre mi pasado. El silencio se extendió entre Chicago y Guadalajara como un abismo de 2 décadas. Elena miró a su alrededor su simple hogar, las paredes todavía decoradas con fotos de Diego crianza, como un santuario conservado en el tiempo. Todos los días durante 20 años había rezado por este momento, pero nunca imaginó que sería así. ¿Te avergüenzas de mí, Orina? La pregunta salió como un doloroso suspiro. Nunca, mamá, nunca. Es complicado. Diego miró por la ventana de su lujosa oficina, viendo el contraste entre su vida actual y de dónde vino. Mi esposa piensa que soy huérfano. Los niños piensan que no tengo familia en México. Construí toda mi vida sobre una mentira. Elena entendió de inmediato. Sabía el peso de las circunstancias que obligan a las buenas personas a ocultar bien sus verdades más profundas. ¿Y ahora, hijo? ¿Por qué me llamas ahora? Diego respiró hondo. Porque me estoy muriendo, mamá. Las palabras cayeron como bombas en el corazón de Elena. 20 años esperando esta reunión, y ahora, cáncer en el páncreas. Los médicos me dieron 6 meses, tal vez menos. Diego trató de mantener su voz firme, pero falló. Y no puedo morir sin verte una última vez. Sin mis hijos, la abuela más increíble del mundo. Elena comenzó a llorar en silencio. 20 años de lágrimas dañadas finalmente encontrando su camino. Ven a casa, mijo, ven a casa. Pero Diego sabía que no sería tan simple. ¿Cómo explicaría Sara que mintió sobre su familia durante 15 años de matrimonio? ¿Cómo les dirías a tus hijos que tenían una abuela viviente en México que nunca había mencionado? Y lo más doloroso, ¿cómo revelaría que eligió construir una nueva identidad en lugar de mantener el contacto con la mujer que lo había amado incondicionalmente? Mamá, hay algo más de lo que necesitas saber antes de ir allí. Diego dudó, mirando el cajón de su mesa donde mantuvo un secreto que podría cambiar todo. De hecho, había una razón muy específica por la cual Diego había perdido contacto con Elena, algo que nunca le dijo a nadie, ni siquiera para sí mismo, había admitido por completo. Y eso estaba a punto de convertir una reunión familiar en algo mucho más complicado de lo que nadie podría imaginar. Si siente que su corazón se aprieta con esta historia de amor, pérdida y segunda oportunidad, no olvide suscribirse al canal para averiguar qué secreto Diego ha mantenido durante 20 años que puede cambiar todo entre él y su madre. Esa misma noche, mientras Elena rezaba por primera vez en años con verdadera esperanza en su corazón, Diego enfrentó una conversación aún más dura. Sara,
Su esposa rubia con ojos azules estaba en la pequeña cena preparando cuando llegó a casa con los ojos rojos. «Cariño, ¿estás bien? Parece que viste un fantasma», dijo Sara preocupada mientras se secaba las manos sobre su delantal. Diego observó sus vegetales cortando la ensalada, sus movimientos precisos y delicados, todos tan diferentes de las manos insensibles de Elena que aún podía recordar. ¿Cómo decirle a esta mujer que lo había conocido como Diego Martínez, el valiente huérfano que construyó un imperio desde cero, que todo era una mentira cuidadosamente construida? «Sara, necesitamos hablar, y los chicos también». Diego se sentó fuertemente en el taburete de la cocina, mirando los dibujos de María y Carlos pegados a la nevera. ¿Cómo les explicarían que tenían una abuela viviente que él había eliminado deliberadamente de sus vidas? «Me está asustando, Diego. ¿Hizo algo en el trabajo?» Sara se acercó colocando su mano sobre el hombro de su esposo. «No es trabajo, se trata de mi familia». Diego hizo una pausa, al ver la confusión en su rostro. «Mi verdadera familia». Sara se rió nerviosamente. «¿Qué familia? Siempre dijiste que eras un huérfano, que tus padres murieron cuando eras un adolescente en México». «Mentí». Las palabras cayeron como una bomba en la cocina silenciosa. Sara se retiró instintivamente, como si hubiera sido abofeteado. «¿Qué quieres decir, mentiste? ¿Sobre tus padres muertos? ¿Sobre ser huérfano?» La voz de Sara comenzó a levantarse de Tom. «Diego, hemos estado casados durante 15 años. Lloré contigo en nuestro primer cumpleaños cuando me contaste sobre crecer solo». Diego miró sus propias manos, las mismas que habían llevado bolsas de cemento durante años para construir la vida que ahora amenazaba con desmoronarse. «Mi madre está viva, Sara. Ella vive en Guadalajara, y hoy hablé con ella por primera vez en 20 años». El silencio que siguió se rompió solo por el ruido del agua hirviendo en la estufa. Sara se apoyó en el mostrador, procesando la información como si fuera un código que no podía descifrar. «Así que déjame entender», dijo lentamente. «Tienes una madre viviente en México que nunca mencionó en 15 años de matrimonio. Una madre que tus hijos nunca supo porque decidiste que éramos mejores sin ella en nuestra vida». La crueldad inconsciente de esas palabras cortó a Diego más de lo que Sara podría imaginar. No había decidido que fueran mejores sin Elena. Había decidido que Elena no era lo suficientemente buena para ellos. No era así, Sara. Entonces, ¿cómo fue, Diego? Porque conocía tus coloridas historias de niños, tus historias de pobreza que superas. Pensé que sabía todo sobre ti. Las lágrimas comenzaron a drenar el rostro de Sara, no de tristeza, sino de ira y traición. Diego suspiró profundamente. Era hora de la verdad, incluso si era devastador. Cuando llegué a los Estados Unidos, era pobre, sin un chico de educación, que apenas hablaba inglés. Elena, mi madre, lava la ropa de otros para sobrevivir. Vive en una casa de 2 habitaciones en un barrio pobre. Nunca aprendió a leer bien». Diego hizo una pausa, odiándose a sí mismo por las palabras que sabía que vendría después. «Cuando comencé a crecer profesionalmente, cuando te conocí a ti y a tu familia, me di cuenta de que sería más fácil estar huérfano que explicar de dónde venía realmente». Sara lo miró como si estuviera viendo a un extraño. «Estabas avergonzado de ella». «No estaba avergonzado, ¿Fue qué, Diego? ¿Protección? ¿Amor?» Sara se rió amargamente. «Cortaste a tu propia madre de tu vida porque no encajaba la imagen que querías proyectar, porque una mujer que lava la ropa no coincidía con Diego Martínez, el exitoso emprendedor». Las palabras de Sara eran crudas pero ciertas. Durante años, Diego había convencido de que estaba protegiendo a Elena del rechazo que ciertamente enfrentaría en el mundo de Sara, pero la verdad real, que nunca había admitido para sí mismo, era que se estaba protegiendo de la humillación. «¿Los chicos lo saben?», preguntó Sara limpiando las lágrimas. «No, piensan que no tenemos familia en México». 15 años, Diego, 15 años de mentiras». Sara sacudió la cabeza incrédula. «¿Y ahora? ¿Por qué me lo dices ahora?». Diego respiró hondo, preparándose para el segundo golpe. «Porque me estoy muriendo, Sara. Cáncer de páncreas. 6 meses, tal vez menos. Y lo necesito. Necesito que los niños conozcan a su abuela antes de que sea demasiado tarde». Sara se aferró al mostrador con las piernas temblando. «Primera traición, ahora muerte. ¿Cuándo lo supiste?». «Hace 2 semanas. Los médicos confirmaron ayer. ¿Y no me lo dijiste?». «No pude encontrar las palabras correctas». «¿Las palabras correctas?». Sara explotó. «Diego, soy tu esposa. Deberíamos enfrentarlo juntos y pasamos 2 semanas planeando cómo decirme que toda nuestra vida se basó en mentiras». En ese momento María, de 12 años, descendió las escaleras corriendo. «Padre, madre, ¿por qué están gritando?». Diego y Sara se miraron por un momento que parecía eterel,
¿Cómo explicarle a una niña de 12 años que su padre estaba muriendo y que tenía una familia en México que nunca supo porque su padre estaba avergonzado de sus orígenes? «Ven aquí, mi hija», dijo Diego suavemente. «Llame a tu hermano también. Papá tiene algo muy importante que decirte». Pero mientras María corrió para llamar a Carlos, Diego sabía que había algo más. El secreto que había mantenido durante 20 años no se trataba solo de haber cortado el contacto con Elena por vergüenza. Había algo más oscuro, más doloroso, algo que nunca le había dicho a nadie sobre la verdadera razón por la que nunca volvió a casa. Y este secreto estaba a punto de complicar la reunión familiar de una manera que ni Elena ni Sara podían imaginar. Porque a veces las verdades más dolorosas son aquellas que no somos para no proteger a los demás, sino para proteger nuestra imagen de nosotros mismos. 3 días después, la sala de estar de la familia Martínez se convirtió en una zona de guerra emocional silenciosa. María y Carlos habían recibido las noticias sobre el cáncer de su padre y la existencia de la abuela en México con reacciones completamente opuestas. «¿Por qué nunca hablaste de ella, papá? Siempre quise tener una abuela». María lloró, abrazando a su padre en el sofá, mientras que Carlos, más reservada a la edad de 9 años, permaneció en silencio en la esquina, procesando que su familia había cambiado para siempre durante la noche. Sara observó todo al otro lado de la habitación, sus brazos cruzados, aún luchando entre la ira de la traición y el terror de perder a su esposo. «Diego, debes contarles sobre el dinero». «¿Qué dinero?». María levantó la cabeza confundida. Diego suspiró profundamente. Era hora de revelar otra capa dolorosa de la verdad. «Durante todos estos años estuve aquí. Envié dinero a su abuela, todos los meses, sin señoritas. Pero dijiste que perdiste contacto con ella». Sara explotó. «¿Más mentiras? No perdí el contacto a través del dinero. Lo envié a través de una agencia de transferencia a su nombre, pero nunca incluí un mensaje. Nunca puse mi nombre como remitente. Recibió el dinero, pero no sabía que vino de mí». La revelación cayó como una bomba. Carlos finalmente dijo, su pequeña pero llena de confusión. «¿Entonces ella sabía que estabas vivo?». «No, hijo mío. Pensó que era una organización benéfica anónima, tal vez de la iglesia local. Durante 20 años recibió este dinero pensando que vino de un tipo extraño». Sara sacudió la cabeza incrédula. «Diego, esto es aún peor. ¿Dejas que tu propia madre crea que estabas muerto mientras pagaste en secreto para que sobreviviera? ¿Qué tipo de persona hace eso?». «El tipo de persona que tiene miedo de enfrentar sus propias elecciones», murmuró Diego. «La verdad finalmente surge». María limpió las lágrimas. «Papá, ¿se enoja cuando ella lo sabe?». Diego pensó en Elena, preguntándose cómo reaccionaría al descubrir que el dinero que le había permitido dejar de lavar la ropa de otros, que habían pagado por un mejor techo y una comida decente, vino de su hijo que pensó que perdió para siempre. «No sé, mi princesa. Honestamente, no lo sé». Esa misma tarde, mientras Sara salió con los niños para darle tiempo a Diego para procesar sus emociones, se encerró en la oficina e hizo una segunda llamada a Guadalajara. «Diego, Pis, ¿estás de nuevo?». La voz de Elena estaba llena de esperanza, como si temiera que la llamada anterior hubiera sido un sueño. «Soy yo, mamá. Necesito decirte algo antes de visitarla. Cualquier cosa, hijo. Solo quiero verte». Diego respiró hondo. «Mamá, ¿recuerdas el dinero que obtienes todos los meses? ¿El dinero que pensaste provenía de la caridad?». Hubo un largo descanso en el otro extremo de la línea. Elena conocía a su hijo mejor que nadie en el mundo, y ya había adivinado a dónde iba esa conversación. «Fuiste tú», susurró, no como una pregunta, sino como un hallazgo doloroso. «Durante 20 años, mamá, envié dinero, pero nunca tuve el coraje de incluir una carta. Nunca pongo mi nombre». El silencio que siguió fue el más doloroso que Diego ya había experimentado. Cuando Elena finalmente habló, su voz estaba rota, pero no de tristeza, de ira profunda y justificada. «Me dejas creer que estabas muerto, Diego. 20 años pensando que habías perdido a mi único hijo y tú, ¿estabas enviando dinero como caridad? Como si fuera un mendigo que lo sentiste». «No era así, mamá». «¿Cómo estuvo, Diego? Explícame cómo un hijo deja a su madre durante 20 años pero sigue enviando dinero en secreto. Explica cómo tiene sentido en tu cabeza». El dolor de voz de Elena era insoportable. Diego había imaginado muchas reacciones posibles para este momento, pero no había previsto la ira justificada de una madre que descubrió que fue tratada como un proyecto de caridad por su propio hijo. «Estaba tratando de cuidarte sin...». Diego hizo una pausa, buscando las palabras correctas que no existían, sin tener que asumirme, sin tener que explicarle a su nueva familia que tiene una madre pobre en México.
Elena completó la sentencia que no podía terminar. Diego, me convertiste en un extraño en mi propia vida. Agradecí a Dios todos los días por este milagro, por esta organización benéfica que me permitió vivir con dignidad, y fuiste tú. Era mi propio hijo tratándome como una obligación secreta. Las palabras de Elena se cortan más profundas que cualquier diagnóstico de cáncer. Diego había pasado 20 años convenciéndose de que estaba siendo un buen hijo para proporcionar financieramente a Elena, cuando de hecho era el más cruel de sus hijos, presente físicamente a través del dinero, pero matado emocionalmente por ella. Mamá, quiero compensar todo esto, quiero traerte aquí, quiero que conozcas a tus nietos, quiero... ¿Y tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Me vas a presentar como qué, Diego? ¿Cómo resucitaste a los muertos? Elena había tocado el punto más doloroso de todos. ¿Cómo integrar 20 años de mentiras en una nueva realidad familiar? ¿Cómo explicarle a María y Carlos que tenían a una abuela que su padre sostuvo financieramente pero emocionalmente abandonado? Voy a resolver esto, mamá, lo prometo. Tus promesas, mijo. Elena hizo una pausa, y Diego pudieron escuchar sus lágrimas por teléfono. Tus promesas no valen nada para mí. Prometiste que volverías en 2 años. Han pasado 20 años y estuviste aquí todo el tiempo, apoyándome como una cuenta a pagar. Cuando Elena colgó el teléfono, Diego se dio cuenta de que había creado un agujero emocional que podría ser imposible de notar. No fue suficiente para morir. Había descubierto que, a los ojos de las personas que más amaba, había estado muerto durante mucho tiempo. Pero había algo más de lo que Diego no le había dicho a Elena ni a Sara. La verdadera razón por la que nunca llegó a casa, nunca llamó, nunca escribió. Algo que sucedió en los primeros meses después de su llegada a los Estados Unidos. Algo que lo hizo creer que era mejor para Elena pensar que estaba muerto. Y esta verdad final, cuando llegó a la luz, cambiaría por completo la percepción de que todos tenían sobre quién era realmente Diego, y sobre los sacrificios imposibles que a veces hacemos en nombre de lo que creemos que es amor. 2 semanas después, el aeropuerto de O'Hare de Chicago fue testigo de una de las despedidas más tensas que había presenciado. Diego caminó lentamente a través de la terminal, cada paso pesando como plomo, acompañado por Sara y los niños que apenas podían mirarlo. La quimioterapia había comenzado a entrar en vigencia. Su rostro era más delgado, sus ojos hacia atrás, pero aún mantenían la postura erecta de aquellos que no se permitieron mostrar debilidad ante los niños. Papá, ¿estás seguro de que la abuela nos aceptará? María pidió la 10ª vez agarrando la mano de su padre. Ella te amará, mi princesa, más de lo que piensas. Sara observó todo con una expresión que mixta dolor y ira. 15 años de matrimonio se redujeron a una mentira elaborada, y ahora estaba llevando a sus hijos a conocer a una mujer que Diego había eliminado deliberadamente de sus vidas. Diego, llamó Sara cuando llegaron a la puerta de embarque. Si vamos a hacer esto, debes decirme la verdad completa. Todo. No puedo llegar a México y descubrir más mentiras frente a los niños. Diego asintió, sabiendo que había llegado el momento de la revelación final. Era hora de contar esa noche terrible hace 21 años. Eso cambió todo. La verdad, Sara, es que no abandoné a mi madre por vergüenza. La abandoné para protegerla. Sara frunció el ceño. ¿Proteger qué? Diego miró a su alrededor, asegurándose de que los niños no estuvieran escuchando. Luego bajó la voz. 3 meses después de llegar a los Estados Unidos, cuando estaba trabajando en un trabajo en San Antonio, fui arrestado por accidente. Confundieron mi identidad con otro Diego Martínez que era buscado por el tráfico de drogas. La sangre de Sara se congeló. ¿Arrestado? Nunca me dijiste eso. Pasé 6 meses en prisión antes de que pudieran probar mi inocencia. 6 meses, Sara. Y durante este tiempo conocí a la gente peligrosa. La gente que descubrió que yo tenía familia en México. Diego hizo una pausa. Los dolorosos recuerdos que regresan como fantasmas. Cuando se liberaron, uno de los detenidos, Marcus Williams, me buscó. Dijo que sabía dónde vivía Elena. Sabía todo sobre ella. Y hizo una propuesta. O trabajé para él pasando drogas por la frontera usando mi conexión familiar, o algo muy malo le sucedería a mi madre. Sara se retiró instintivamente. ¿Trabajaste para los traficantes? No, nunca, Diego respondió desesperadamente. Era todo lo contrario. Desaparecí por completo. Cambié su nombre. Desde la ciudad, corté todo contacto con Elena para que nunca pudieran usar nuestra conexión. Pensé que si simplemente desaparecía, si Elena creyendo que estaba muerto, ella estaría a salvo. La revelación cayó como una bomba. Sara demandó a la información con dificultad, al darse cuenta de que la narración que había construido en Diego, la de un hijo cobarde y autoinestante,
Estaba completamente equivocada. ¿Y el dinero que enviaste? Comenzó 2 años después cuando pude establecerme y cambié legalmente mi nombre a Diego Martínez. Descubrí a través de un investigador privado que Marcus Williams había sido arrestado por asesinato. Solo me sentí seguro para ayudar a Elena financieramente, pero nunca directamente, nunca para que se me rastreara. Sara se sentó fuertemente en una silla en el aeropuerto. Diego, ¿has sacrificado 20 años con tu madre para protegerla? Era un niño de 16 años, Sara. Estaba aterrorizado. Pensé que era la única forma de mantenerla viva. Diego limpió una lágrima que escapó. Durante todos estos años, pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora muriendo, me doy cuenta de que solo le rompí el corazón de una manera diferente. En ese momento, Carlos, que se había mudado para comprar agua, regresó corriendo. Padre, hay un hombre por adelantado que te pide. ¿Su verdadero nombre es Diego Hernández? La sangre de Diego se congeló al instante. 20 años después, el pasado finalmente lo había encontrado. Caminando hacia ellos, había un hombre de aproximadamente 50, bien vestido, con una sonrisa que no alcanzó el ojo. Diego lo reconoció de inmediato, incluso después de 2 décadas. Fue Miguel Santos, el hermano de Marcus Williams, quien se había enfrentado a los negocios de la familia después de la muerte de su hermano en prisión. Diego Hernández, dijo Miguel lo suficiente en voz alta para que otros pasajeros escuchen. Qué coincidencia para encontrarte aquí. ¿Visitas a mamá en Guadalajara después de tanto tiempo? Sara se levantó instintivamente, acercando a los niños. Diego, ¿quién es este hombre? Diego cerró los ojos por un momento, sabiendo que su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. 20 años de protección acababan de ser destruidos en una terminal del aeropuerto frente a su esposa e hijos. Miguel, dijo Diego con calma, no tenemos nada de qué hablar. Oh, pero tenemos, amigo, mucho que hablar. Miguel sonrió cruelmente, especialmente sobre ciertas deudas no remuneradas, y sobre cómo a su familia en México está bien, todavía vive en la misma dirección después de todos estos años. Lo que Diego no sabía era que Elena, en ese mismo momento estaba recibiendo una visita inesperada en Guadalajara. 2 hombres habían llamado a su puerta preguntando por su hijo, mostrando viejas fotos de Diego, queriendo saber cuándo vendría a visitarla. La protección que Diego pensó que había construido durante 20 años se estaba desmoronando simultáneamente en 2 continentes, y ahora no solo fueron sus propias mentiras las que amenazaron a su familia, eran los peligros reales que había tratado de evitar desde el principio, peligros que nunca desaparecieron, solo esperaban el momento adecuado para atacar. Papá, ¿quién es este hombre? Mary susurró, aferrándose a su padre. Diego mantuvo su voz tranquila, incluso con el corazón disparado. Miguel, tienes 2 minutos para decir lo que quieres y salir de mi vista. Oh, Diego, siempre tan directo. 2 décadas no han cambiado eso. Miguel se echó a reír, pero sus ojos permanecieron fríos. Marcus me habló de ti antes de morir en prisión. Dijo que tenía un niño mexicano que desapareció en lugar de pagar sus deudas. ¿Qué deudas? Nunca tuve nada para ti, ¿no? 6 meses de protección de la prisión son caros, amigo. Marcus te protegió de otros prisioneros, ¿recuerdas? Y ahora son 20 años de interés acumulado. Sara avanzó, su voz temblando de ira. Escucha bien, quien quiera que seas. Mi esposo se está muriendo de cáncer. Si tienes problemas con él, ahora me resuelve. Miguel arqueó sus cejas impresionado. La esposa estadounidense tiene garra. A Marcus le encantaría haberte conocido. Se volvió hacia Diego. $50,000, Diego. Es un descuento, considerando el interés de 2 décadas. ¿O qué? Preguntó Diego ya sabiendo la respuesta. O su pequeña madre en Guadalajara tendrá visitantes mucho menos educados que aquellos que ya están allí ahora. La sangre de Diego se congeló. ¿Qué hiciste? En ese mismo momento, en Guadalajara, Elena estaba sentada en su pequeña habitación, sirviendo agua para 2 hombres que habían aparecido en su puerta 1 hora antes. Se presentaron como amigos de Diego de los Estados Unidos, diciendo que querían confirmar su dirección para una sorpresa especial. Dona Elena, dijo la más antigua de los hombres, sonriendo para que no llegó a la vista. Su hijo está bien establecido en Chicago, ¿no? Compañía de construcción, hermosa familia. Elena asintió con cautela, un frío que creció en su estómago. Algo no estaba bien. ¿Y de dónde son amigos exactamente? Por el trabajo. El hombre más joven respondió rápidamente. Él habla mucho sobre la dama, así que llegamos a confirmar personalmente si la dirección era correcta para la sorpresa. Elena se levantó lentamente. 70 años de vida le habían enseñado a reconocer el peligro cuando lo vio. Creo que deberías irte ahora. Por supuesto, dona Elena.
Estamos esperando una llamada para confirmar algunos detalles. De vuelta en el aeropuerto de Chicago, Miguel sostenía un teléfono en la mano. Una palabra mía, Diego y sus amigos en Guadalajara reciben instrucciones muy específicas sobre cómo proceder con los tercos visitantes de ancianos. Diego cerró los ojos por un momento, sabiendo que había llegado al final de la línea. 20 años de protección destruida. Su familia descubrió sus secretos más oscuros y Elena en peligro por su causa. Exactamente el escenario que había pasado 2 décadas tratando de evitar. Está bien, dijo Diego finalmente. Ganas. Pero necesito 48 horas para obtener el dinero. 12 horas. Y como estamos siendo honestos, Miguel sonrió cruelmente. La cantidad ahora es de 100,000. Precio del inconveniente de buscarlo. Sara explotó. ¿Cientos de miles? ¿Estás loco? No tenemos ese dinero. Sí, cariño. Tienes una casa hermosa, una empresa próspera, líquida algunos activos. Miguel se encogió de hombros. O compensar el hecho de que dona Elena tendrá un accidente muy trágico. Fue entonces cuando algo cambió en la cara de Diego. La renuncia se ha convertido en algo más peligroso, una calma mortal que Sara nunca había visto antes. Miguel, dijo Diego suavemente, cometiste un error. ¿Qué error, amigo? Amenazaste a mi madre frente a mi familia. Diego se quitó el teléfono celular de su bolsillo, escribiendo rápidamente. Y no investigaste en quién me convertí en estos 20 años. En segundos, los hombres de seguridad en el aeropuerto rodearon a Miguel, seguidos rápidamente por la Policía Federal. Diego le mostró su teléfono a Sara. Había grabado toda la conversación y al mismo tiempo enviado a los contactos que nunca supo que él tenía. Diego Martínez puede tener miedo de ti, dijo mientras Miguel fue esposado, pero Diego Hernández murió hace 20 años. A quien amenazas ahora es un emprendedor estadounidense con conexiones que no puedes imaginar. Miguel luchó contra las esposas. Esto no ha terminado. Tus amigos en Guadalajara ya han sido arrestados. Diego mostró otro mensaje en el teléfono. Me puse en contacto con las autoridades mexicanas hace 5 minutos. Elena está bajo protección policial en este momento. Mientras Miguel fue llevado, Sara miró a su esposo como si lo viera por primera vez. ¿Quién eres, Diego? Diego suspiró, finalmente permitiendo que la máscara de 20 años cayera por completo. Soy un hombre que pasó 2 décadas construyendo conexiones, amistades y favores para prepararse para el día en que mi pasado volvería. Soy alguien que nunca dejó de proteger a Elena, incluso cuando pensó que estaba muerto. 3 horas después, Diego estaba en el primer vuelo a Guadalajara, acompañado por Sara, María y Carlos. 21 años después de abandonar México como un niño asustado e ingenioso, regresó como un hombre que había aprendido que a veces la mejor protección es desarrollar suficiente poder para enfrentar cualquier amenaza. Cuando llegaron a la casa de Elena, ella estaba esperando en la puerta, rodeada de la Policía Federal, pero con los ojos fijos solo en su hijo que había perdido hace 2 décadas. Peace, susurró cuando Diego se acercó. Regresaste. Siempre, mamá. Esta vez para siempre. El abrazo que siguió duró 20 años y unos pocos segundos adicionales. La vez que Diego debía entender finalmente que el verdadero coraje no es escapar de los peligros para proteger a quien amamos, sino que los enfrentaron a nuestra familia. María y Carlos finalmente conocían a la abuela que siempre existía, pero que su padre había mantenido escondido por amor mal dirigido. Elena descubrió que su nieto, que pensaba que había perdido, se había convertido en un hombre lo suficientemente poderoso como para protegerla de cualquier amenaza. Y Diego ha aprendido que a veces los sacrificios que hacemos en nombre del amor causan más dolor que los peligros que intentamos proteger a las personas. Pero también ha aprendido que nunca es demasiado tarde para corregir nuestros errores, siempre que tengamos el coraje de enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. 6 meses después, cuando Diego perdió su batalla contra el cáncer, murió en paz, rodeado por la familia completa que había pasado 20 años juntos. Elena tomó su mano cuando se partió, susurrando las palabras que esperaba que escuchara toda una vida. Gracias por nunca realmente me abandonó, hijo mío. La verdadera venganza de Diego contra el cruel destino que intentó separarlo de Elena no era la riqueza que acumuló o los enemigos que derrotó. Fue la familia unida la que se fue, demostrando que el amor verdadero siempre encuentra una manera, incluso cuando lleva 20 años llegar a casa. Si esta historia de sacrificio, el amor familiar y la segunda oportunidad han tocado su corazón, suscríbase al canal para obtener más historias que demuestren que a veces los viajes más largos son los que nos llevan a casa, a las personas que siempre nos amaron, incluso cuando pensaban que nos habían perdido para siempre.